Sin duda me agota enormemente o me molesta enormemente. Creo que a todos tenemos un talón de Aquiles ahí. Pero lo religioso sí, me molesta enormemente que gente que no sea eh, sacerdote o mai, o no sea 100% un bandista real, porque la umbanda tiene un fundamento, es decir, tiene un carácter religioso en su práctica. ¿Esto qué quiere decir? Y que vos no podés hacer umbanda, después irte al culto quimbanda, en los ratos libres irte a alguna nación del batuque y de repente, ¿se entiende? Entonces es un fundamento de la umbanda. El que es un bandista y punto. Y si hace dos o tres cosas, bueno, seguramente vas a hacer cualquier cosa menos un bandista. Esto no lo invento yo, esto está desde el nacimiento de la umbanda, ¿sí? Entonces cuando alguien que no es de umbanda o que no practica la umbanda, o que peor, es babalorillá o es dirigente de otro culto, en este caso, bueno, del batuque, de alguna nación del batuque, de candomblé de no sé dónde, o de candomblé mezclado con batuque llamado umbanda, y hablan de la umbanda, y dicen lo que es fundamento y lo que no, y abordan cuestiones doctrinarias, que yo no haría ni loco, como sacerdote de umbanda, me cortaría la lengua antes de hablar de fundamentos del cristianismo, de fundamentos del catolicismo, del islam, de todos estos cultos de matrices afro, brasileños, pero lo hacen con una naturalidad, una soltura. Y acá vamos a hacer una autocrítica por falta de una voz seria de un sacerdote de umbanda, porque me deben sobrar los dedos de una mano para contar quién es sacerdote o mai de umbanda y punto, netamente de umbanda, en toda su iniciación, liturgia, consagración y servicio post-consagración, sencillamente. Y creo que de esos 3 o 4 que conozco, uno falleció. Después te aparece el pai umbanda que dice que es umbanda, pero también que es jefe de la ley del fundamento del culto a la cuartinia o a la cineta y cosas no solamente incomprobables, que no son reales, que no hay ningún fundamento, ¿no? En eso. Histórico, doctrinario, inventos, que la gente lo comprende. Por eso una de las cosas que le falta a este tipo de personajes es lo fundamental, ¿no? El respaldo y la credibilidad de la gente. No les cree nadie. Pero, ¿por qué hago toda esta introducción? Porque hay cuestiones y voces de la umbanda que no son de la umbanda, son de estos 4 o 5 badulaques que salen en las redes sociales y antes de las redes sociales se encargaron de divulgar estas cuestiones y no son reales. Y hablo ahora de la cuestión de género o de qué visión tiene la umbanda en cuanto a las cuestiones de género, ¿sí? Hombre-mujer, mujeres trans, y así por delante, gay y todo, binario, no binario, y todas las cosas que debo reconocer. Es tanta la vorágine y la rapidez de todas estas cuestiones que me superan y se me escapan seguro algunos. Pero digo, la idea y la raíz para explicar es la misma. La umbanda tiene una visión puntual que ni siquiera aborda el género, porque la umbanda siempre fue creada para ser practicada y para beneficiar al ser humano. Entonces la umbanda mira al ser humano, no mira género, gusto, altura, aspecto físico, nivel social, país. No mira absolutamente nada eso. Eso forma parte de el gusto, la educación o la visión social del dirigente en cuestión, que va a darle una forma a su casa religiosa, pero debería, dicho sea de paso, separar de qué es la umbanda y cuáles son mis gustos o cuál es mi visión social. La umbanda, sinceramente, no tiene mucha incidencia o voz
para decir, bueno, hombre, mujer no, mucho menos en la época que está en su desfasaje hormonal o que menstrua, que no me toque nada santo, porque eso es de otro culto, que apunta a desarrollarse y vivir en el siglo XII o XIII. La Umbanda nace en el siglo XX, en el amanecer del siglo XX. Entonces la Umbanda ya nace adaptada un poco a un siglo bastante contemporáneo. Entonces no tiene esos mambos de que no, vos sos mujer, no, y si estás con el asunto, como decían nuestras abuelas, no, tratá de no hacer esto. Obviamente que si metemos la parte de la ética o del sentido común, si la mujer está muy dolorida, hay mujeres que las pasan mal verdaderamente. Entonces él aconseja hacer reposo, relajarse un poco, quedarse en su casa. Ahora, por un tema de fundamento y de doctrina, entran en esa cuestión de no, el hombre solo, la mujer no puede porque, o la mujer al tambor no, porque son discusiones de otro culto. Que por alguna razón dijeron esos mismos de ese culto que tenía que ver también la Umbanda en esto, y que esto era fundamento de la Umbanda también. Y la Umbanda nunca tuvo nada que ver con esos cultos. ¿Se entiende? La Umbanda es el emblanquecimiento, ¿sí?, de una idea puntual afro o una cosmovisión puntual afro en cuanto a los orishá y a la cosmogonía afrodescendiente, no digamos africana, afrodescendiente, ¿sí? Entonces, las cositas tienen que ir muy claras. La Umbanda no tiene esos berretines de mirar, andar mirando a ver quién parece o cómo es o de qué forma o género, no, mamá, papá o la idea central de un hogar u ortodoxa de un hogar de matrimonio, de hombre, mujer y listo, no, porque la Umbanda no tiene ese fundamento basado como doctrina en la Biblia. Lo que toma la Umbanda de la Biblia es la parte carismática o espiritista de Jesús y de su mensaje filosófico. Pero la doctrina romanizada no tiene que ver con la Umbanda. La Umbanda no cree en el pecado, tampoco cree en la santidad. Entonces hay que tener cuidado cuando se habla a boca suelta desde otro lado. ¿Qué piensa la Umbanda o cuáles son los fundamentos de la Umbanda en cuanto a esto, el otro? Y temas muy complejos y muy sensibles, por todo lo que socialmente ocurre con el tema del género, tengo que salir a divulgar como sacerdote de Umbanda, hijo de Umbanda, sacerdote de Umbanda, servidor de Umbanda, siempre de Umbanda. Tengo que salir a mostrar qué piensa la Umbanda sobre estas cuestiones. La idea de hogar es más profunda, la idea de matrimonio, unión, pacto, acuerdo entre dos personas es más profunda. Y ahí ya entra algo más complejo de explicar que tiene que ver la adaptación de la Umbanda o la idea de religión de la Umbanda como incidencia social de un grupo social que se adapta perfectamente a las leyes morales construidas socialmente, instaladas socialmente. Es decir, si la Umbanda está y se practica en Asia, bueno, se adaptará a la sociedad de Asia. Si se practica acá, se va a tener que adaptar a este tipo de leyes morales establecidas y mucho más la parte jurídica real, fáctica. ¿Se entiende? Entonces, paremos un poco la pelota cuando decimos, no, porque la Umbanda es el fundamento. El fundamento de la Umbanda lo explico yo, lo explica un sacerdote o un mai de Umbanda. No un babalorillá de Batuque, ni un jefe de candomblé, ni la mai chola de la Umbanda mezclada o como sea, como le quieras llamar. Vamos a decir las cosas como son, con fundamentos real. Después, si quieren y les gusta, me lo hacen saber. Y podemos ahondar en el carácter religioso y social de la Umbanda desde varias disciplinas científicas, como la sociología, como la antropología, ya yendo más al ser humano y al tipo de sociedad que conforman mayormente los cultos, las familias o las casas religiosas de Umbanda. Y podemos hacer varios estudios, obviamente a libro abierto y con referencias fácticas, no por Google y hablando pavada, con un congal atrás que parece un estante de fiambrería que falta el frasco de berenjena en escabeche. ¿Se entiende? Vamos a ser éticos, a usar el sentido común y a respetar cada coco en su palmera, mis amigos.